No se trata de cuánta información entre por tus oídos, sino de cuánto aumente tu perspectiva. Radio Bit. Una mente que escucha nunca vuelve a su tamaño original. Radio Bit. Aquí comienza Radio Bit, el programa institucional de la UTN Facultad Regional Mendoza. Un espacio creado para hacer llegar a nuestra comunidad inquietudes, proyectos e ideas de distintos integrantes de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos saliendo por el 94.5 del dial. También podés escucharnos por internet en fmutn.com.ar y nuestro programa Radio Bit queda subido en formato audiovisual en el canal de YouTube de la radio, que es Radio UTN 945. Hoy estamos en compañía del especialista ingeniero César Boschi, que es director del Laboratorio de Acústica y Sonido Mario Guillermo Camín. Este laboratorio desarrolla investigaciones referidas al impacto ambiental del ruido, el diseño de barreras acústicas y la aplicación de tecnologías de procesamiento digital de señales para el control del ruido y, bueno, entre otras cosas que nos va a contar César. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Nancy, buenas tardes, muchas gracias. De nada. Bueno, contame, César, ¿cómo nació el Laboratorio de Acústica y Sonido Mario Guillermo Camín y por qué lleva este nombre? Bueno, el laboratorio tuvo su nacimiento a principios de la década del 90, diría yo, con precisión la fecha exacta no la recuerdo, pero fue alrededor del año 91, 92, en el cual surgió una iniciativa de empezar a investigar en el área de acústica y sonido. Inicialmente surgió en el laboratorio de electrónica. Bien. De hecho, nuestras primeras tareas como investigador, como apoyo a las cátedras, se dieron en el marco del laboratorio de electrónica. Inclusive, el laboratorio funcionaba en el subsuelo, en un sector que nos cedieron en el antiguo laboratorio de electrónica. Donde ahora funciona el IRESE. ¿No? Claro, después sí. Funcionó la radio, o antes funcionó la radio. Claro. Y en la actualidad está el IRESE, el Instituto Regional de Estudios sobre Energía. Exacto. Bueno, después el Departamento de Electrónica tuvo su propio edificio, se mudó al laboratorio y demás, pero previamente el Laboratorio de Acústica tuvo su propio edificio que fue construido en la parte de ingeniería civil. Y esto está muy relacionado al nombre que tiene el laboratorio. Ah, bien. Porque Mario Guillermo Camín era un estudiante de la facultad que desapareció durante la época de la dictadura militar. Cuando se instauró la democracia, que digamos, se investigaron, se juzgaron todos estos casos de violación de los derechos humanos, a la madre de Mario Guillermo Camín le otorgaron un resarcimiento económico, digamos, por esa desaparición, como se hizo con la gran mayoría de los desaparecidos que fueron comprobados. Y esta señora, la señora Dora Gordon de Camín, fue de alguna manera benefactora de nuestro laboratorio, porque ella no quiso quedarse con ese dinero, ella de ninguna manera aceptó esa plata y prefirió donarla. Y la donó a las distintas instituciones donde había estudiado el hijo. Claro. Entre ellas la UTN. Entonces, gracias a esa donación se pudo construir el laboratorio y se pudo comprar el primer instrumental que contamos, con el que contamos desde entonces. Por eso, en honor a eso, el laboratorio lleva el nombre de Mario Guillermo Camín. Bien. Bueno, y para quienes no están familiarizados con la temática, ¿qué es la acústica y por qué es tan importante en nuestra vida cotidiana? Bueno, la acústica es una rama de la física que se encarga de estudiar la propagación de los sonidos. Bien. Uno inicialmente tiende a relacionarla con la música. Claro. Con los espectáculos, con la radio. Con la radio, por ejemplo. Y es una parte, diría yo, que cuando inició los estudios de la acústica, tal vez su mayor aplicación fue en ese ámbito, en el ámbito relacionado a la música, a la propagación de sonidos musicales. Posteriormente,
ya con el advenimiento de instrumentos de medida y demás, y con la importancia que fue cobrando los estudios ambientales, Sí. La acústica empezó a tomar injerencia en una parte, diría yo, no menor de lo que es la contaminación en general. Claro. Porque usualmente cuando alguien piensa en contaminación, lo primero que tiende a pensar es en contaminación de elementos nocivos para la salud, como puede ser la radioactividad, por ejemplo, o a algo que en nuestra provincia es muy sensible, como puede ser la actividad minera, los Claro. desechos de la actividad minera. Sí, sí. Y obviamente son contaminaciones reales y que son con un impacto muy importante. Pero hay un tipo de contaminación que tal vez no está tan considerada, que es la contaminación por ruido. Bien. Y cotidianamente en todas las urbes, en todas las ciudades, estamos inmersos en el ruido. Por supuesto. Obviamente que cuanto mayor es la ciudad, mayor es ese Exacto. tipo de contaminación. Entonces la acústica también se ha abocado al estudio de este tipo de contaminación. Entonces podríamos decir que tanto o más importante que los estudios de la propagación de los sonidos musicales está la propagación de los sonidos contaminantes indeseados. Y César, por ejemplo, ¿se tiene una aproximación o se ha hecho algún relevamiento de cómo está la contaminación sonora en el Gran Mendoza, en el centro de Mendoza, por ejemplo? Sí, nosotros en particular hemos llevado adelante el proyecto de investigación cuyo objetivo era principalmente el estudio de la contaminación sonora en el Gran Mendoza. Estudiamos diversas áreas, empezamos por el microcentro, que sería la parte más contaminada, Claro. y a lo largo de los años hemos ido ampliando el área de estudio. Hemos estudiado la contaminación que producen las autopistas, Ah, bien. hemos en colaboración con la Municipalidad de la capital. Claro, son trabajos que les han encargado a ustedes. No, inicialmente surgieron como una iniciativa propia. Ah, bien. Después se dio la circunstancia de que el agente de medio ambiente de la Municipalidad de la capital tomó contacto con nosotros y decidimos hacer un estudio en conjunto. Nosotros aportamos el expertise y la municipalidad aportó Equipamiento. equipamiento en parte y sobre todo horas hombres, porque Claro. para hacer ¿Cómo se hace? Claro, para hacer este tipo de relevamiento hace falta de mucha gente, Claro. porque hay que medir en muchos puntos. Se pueden hacer mediciones automáticas, eso digamos, la tecnología lo permite. Sí. Instalar un sensor y que vaya registrando y se vaya almacenando las mediciones. Pero no siempre, digamos, esas mediciones que se hacen en forma automática son factibles, sobre todo en zonas del microcentro. ¿Y por qué? Sobre todo por situaciones de vandalismo, por situaciones claro. de inseguridad. Claro. Entonces, como no tenemos, y lo ideal es tener una gran cantidad de sensores, Y colocarlos distribuidamente en un área amplia. Como no disponemos de muchos sensores, todas esas mediciones se hicieron de manera presencial. Claro. ¿Y qué resultados arrojaron? Bueno, los resultados fueron de alguna manera previsibles. Y es que las zonas por donde circula o están concentrados el tráfico del transporte automotor público de pasajeros son las zonas más contaminadas. Eso era previsible, y nosotros en base al estudio lo pudimos determinar con bastante precisión. Por ejemplo, calle Salta, Claro, calle todos los Patricia micros. Mendocina, Claro, por donde se todos los derivan colectivos. casi todos los colectivos, la Claro. calle San Juan. Y las calles del Gran Mendoza que son continuación de autopistas, por ejemplo, la calle Colón, De Vicente Zapata Vicente también. Zapata, Colón. En definitiva, la avenida Costanera también la estudiamos ampliamente. Bien. El acceso todo lo que es la zona de los parques paralelos al acceso la zona del barrio Nimep.
Bueno, fueron muchos años de mediciones y de trabajos que han sido publicados, porque lo importante de todo esto es que las investigaciones no quedan guardadas en un escritorio, exacto, sino que esas conclusiones han sido motivo de publicaciones en revistas con referatos. claro. César, ¿y qué efectos puede tener en la salud y en la vida cotidiana de las personas la contaminación sonora alta, digamos, como en las urbes, como decías recién? Sí, bueno, acá... Por ejemplo, alguien que vive en pleno centro. Claro. Hay dos cuestiones relacionadas con la contaminación sonora. Uno tiende a pensar, tal vez desde el desconocimiento, que la mayor afectación es a nivel auditivo. Pero en realidad, en la zona urbana no es esa la situación. Si es en las zonas industriales, en las industrias, en los operarios, en los empleados de las industrias, hay que están sometidas, que son industrias ruidosas, como la metalmecánica, por ejemplo, están sometidos los obreros a niveles sonoros muy grandes. Claro. Eso obviamente impacta en el órgano de la audición de manera directa. Pero no es el caso de la contaminación sonora en las urbes. En las urbes, los efectos contra la salud, digamos, son tal vez más invisibles, por decirlo de alguna manera, sí, digamos, entendible. Sí. ¿Por qué? Porque van produciendo un aumento del estrés, Ajá. una pérdida de concentración, Claro. dificultad para conciliar el sueño, y todo eso va produciendo un efecto acumulativo Claro. que desemboca en problemas de hipertensión, desemboca en problemas de aprendizaje, sobre todo para la gente que está estudiando, que necesita concentrarse. Claro. Bueno, esos son los efectos no auditivos del ruido, que están claramente tipificados en la bibliografía. O sea, esto que estoy diciendo tampoco no es una novedad, Claro. ni es algo que lo hayamos descubierto nosotros. Eso está ampliamente estudiado y se produce en todas las zonas urbanas. Claro. El laboratorio trabaja además desarrollando y estudiando barreras acústicas, Correcto. según pude ver. ¿Cómo funcionan y dónde suelen aplicarse? ¿Y Bueno, qué son? El tema de la barrera acústica es un tema muy importante para mitigar los efectos de la contaminación sonora. Pero claro, la barrera acústica no genera un cerramiento total de una fuente de ruido. Entonces, por eso dije que mitiga. Mitiga, disminuye un poco los efectos de la contaminación. Vamos a los dos casos extremos. Supongamos un boliche, que es una fuente de contaminación bastante frecuente. Sí, sí. ¿De qué manera se puede aislar el ruido, la contaminación que produce un boliche y encerrándolo? Al contrario de lo que la gente piensa, no hay que encerrarlo con materiales livianos, porque la mayoría de la gente, por desconocimiento o por una mala publicidad muchas veces, piensa que poniendo telgopor, piensa que poniendo lana de vidrio, maples de huevo. maple de huevo, que es un mito urbano, lo del maple de Es huevo, un mito urbano, mirá vos. va a aislar el ruido. Y eso no es así. Mirá Para vos. aislar el ruido hace falta encerrar algo con materiales que sean densos y pesados. Ajá. Y esto es indefectible, es física Claro. pura. Claro. O sea, Claro, pues son ondas. claro, son Sí. ondas que se propagan. Si Claro. no la detienen los elementos livianos. Por ejemplo, una pared de mampostería, una pared de ladrillón. El vidrio es muy buen aislante, los vidrios gruesos, por eso, sobre todo acá en la radio, en los estudios de grabación, en las ventanas Claro. se colocan dobles vidrios. Exacto. Bueno, ese sería un caso, ¿no es cierto? Que sería el caso de la aislación total. Pero la pregunta era sobre la barrera acústica. Y la barrera acústica es, por ejemplo, un paredón. Y ustedes me dicen, bueno, pero el sonido pasa por arriba del paredón. Sí, el sonido pasa por arriba del paredón. Pero si medimos del otro lado, vamos a ver que hay una disminución sonora, Claro. que también está determinado a través de estudios físicos cuánto es el máximo que se puede lograr con barrera acústica. La máxima atenuación, y eso es irreversible, es de 24 decibeles. Por más que uno quiera aumentar la barrera, darle altura, darle largo, no atenúa más de 24 decibeles. Que puede ser importante, porque vamos a un caso concreto.
Y está relacionado con tu pregunta, porque vos me dijiste dónde se utilizan las barreras. Claro, claro. En las autopistas, tal vez no tanto en Mendoza. En Mendoza no se ve mucho porque las autopistas están dentro, en su mayoría, o en zonas despobladas donde no hace falta, o en zonas donde la población prácticamente vive al costado de la autopista, como sería el acceso este. El acceso este es un caso emblemático, digamos, paradigmático. Entonces, si tuviéramos que poner barrera acústica, ¿qué tendríamos que hacer? Y hacer un paredón alrededor de la autopista, ¿no es cierto? Claro. Un nivel típico de una autopista proyectado a una casa son 60 decibeles, 70 decibeles, en un caso de mucha circulación, en una casa. Entonces, si consideramos que la barrera acústica atenúa 20 decibeles, Sí. le estarían llegando 50 decibeles, que ya es un nivel normal en una zona urbana. O sea, nosotros, cualquiera de nosotros que vive en una zona urbana, está sometido a 50 decibeles, 45, dependiendo Y si es de dentro, día. perdón, y dentro de un boliche, por ejemplo, ¿cuántos decibeles hay? Y en el aproximadamente? centro de la pista, 90 decibeles. Claro. Lo que pasa es que se da Con una razón situación. uno me acuerdo con la juventud, que salías con un silbido. en Pero el está oído. hablando de época. En ambos casos, ¿eh? Está hablando de época que ya no recuerdo. ¿No? Nunca hay que olvidarse de esos lindos recuerdos. Claro, lo que pasa es que la escala de decibeles no es una escala lineal. Ah, Y eso dificulta el entendimiento de, Sí. de la aplicación. claro. Porque si decimos que, por ejemplo, en una biblioteca hay 30 decibeles Mira vos. y decimos el doble sería 60 decibeles, y uno dice, pero ¿cómo? En energía acústica es muchísimo, porque la escala es logarítmica. Entonces, no, el aumento no es que duplicándose la cantidad de decibeles uno va a decir se escucha el doble más fuerte. Claro, No, es claro. terrible el aumento. Entonces, en un boliche hay 90 decibeles. Entonces, Claro. fíjate vos, la tranquilidad de una biblioteca con 30 decibeles y lo ensordecedor o molesto que es un boliche con 90 decibeles. Claro. Y solo hay 60 decibeles de Exacto. diferencia. Y respecto al procesamiento digital de señales para el control del ruido, que también ustedes investigan esto, Sí. ¿podrías explicarnos de manera sencilla en qué consiste esta tecnología? Claro. Recién mencioné las barreras acústicas para que los oyentes lo visualicen dije un paredón. Sí, sí. Se pueden hacer de distintos materiales, pero una pared sería lo más común y tal vez lo más práctico. Eso es un método pasivo de mitigar el ruido, es decir, no se aplica la electrónica o el procesamiento de señales, no se aplica, es puramente pasivo. Un método a través de la electrónica sería un método activo. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en generar una onda que está en contrafase con la onda que está llegando, de manera tal que se cancelen las dos. Y eso atenúa el ruido. Un ejemplo práctico que la gente está familiarizado ahora por los avances de la tecnología son esos auriculares o audífonos que aíslan del ruido exterior, que se venden en la actualidad. Bueno, ese aislamiento del ruido se genera precisamente por esta técnica de control activo del ruido, es decir, a través de electrónica. O sea, no es solo que tenés una superficie tapándote la oreja, sino que hay todo un sistema Claro. de señales digitales. Ahí, claro, hay mira procesamiento digital, hay electrónica. Lo que pasa es que el nivel de miniaturización que ha logrado la electrónica es tan grande que permite meter un circuito dentro del audífono. Claro, claro. Bueno, y también como todos los grupos de investigación de acá de la facultad y laboratorios, ustedes prestan servicios a empresas y a organismos. ¿Cuáles son algunos trabajos o consultas más frecuentes que ustedes reciben y si hay alguno en el que te gustaría profundizar más, alguno de esos mencionar. proyectos, trabajos? Sí, bueno, hemos hecho en las ramas de la acústica que he estado hablando ahora en estos breves minutos, Sí. hemos hecho servicio a terceros. Hemos medido contaminación sonora de boliches, hemos medido ruido en ambientes industriales, nos contratan muchas Claro, veces. porque tienen que cumplir por las normas de higiene y seguridad ciertos decibeles. Exactamente. Claro. Todas las industrias, Claro. una vez al año, tienen que presentar un informe con los niveles sonoros adentro de la industria. Eso
está previsto por la Ley de Higiene y Seguridad, como bien dijiste. Claro. O sea que medimos contaminación sonora de ruidos molestos, medimos ruido en ambiente laboral, que sería dos aspectos muy similares. Sí, sí. Vamos a medir, digamos, la contaminación por ruido de la que hablamos al principio. También hemos hecho mediciones de parámetros acústicos de locales como auditorios, por ejemplo. Vamos y medimos el tiempo de reverberación. Ajá. El tiempo de reverberación, digamos, un parámetro físico que nos dice qué tan bueno es un ambiente para que se propague música en el interior. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores ambientes? Bueno, Digo, porque a veces, por ejemplo, hay coros que se presentan en iglesias, claro, que por ahí no son los lugares no con la son los mejor lugares acústica. más indicados. Por ahí un teatro sí está pensado para eso. Bueno, si nos referimos a la provincia de Mendoza, el Teatro Independencia tiene buena acústica. Ajá. Y si vamos al otro extremo, de ejemplo que tiene una pésima acústica, es el salón del Hotel Ejército de los Andes. La famosa burbuja del Hotel Ejército de los Andes es, digamos, uno de los lugares más reverberantes que a mí me ha tocado desempeñarme profesionalmente. ¿Y eso fue un trabajo pedido o lo hicieron ustedes de motu propio? No, el de la burbuja del Hotel Ejército de los Andes fue cuando yo trabajaba en la LB10, digamos. No, fue en otro ámbito, no fue en el ámbito del laboratorio. Bien, bien. Pero siempre relacionado con mi especialidad, digamos, Claro. porque yo profesionalmente siempre he estado en este tema. Bueno, después hemos trabajado para acondicionar acústicamente el Canal 9, la LB10, los estudios, me refiero, Exacto, ¿no? los estudios, sí, sí. El espacio Arizu, hemos hecho mediciones en el espacio Arizu. En el espacio Arizu medimos también el tema de la reverberación. Ahí leí que han hecho más de 200 trabajos. Sí. Y entre los que hacen los Claro, servicios a estoy terceros, mencionando digamos. los más importantes. Claro, lo los más importante. Bien. César, y el laboratorio también tiene injerencia en las especialidades de la ingeniería civil y electrónica. ¿Qué impacto tiene esto en los alumnos? ¿Los alumnos tienen oportunidad de hacer prácticas en el laboratorio? ¿Cómo es? Correcto. Bueno, sí, nosotros a nivel académico de lo que son las carreras de grado, brindamos apoyo a dos cátedras que están directamente relacionadas, 2 o 3 cátedras directamente relacionadas con la acústica. Una se dicta en la carrera de Ingeniería en Electrónica, que es Sistema de Sonido. La otra se dicta en Ingeniería Civil, cuyo nombre es Instalaciones Eléctricas y Acústicas. O sea que una parte de la materia se refiere a la acústica. Claro. Y la materia Proyecto Final de Electrónica. O sea, esas 3 materias brindamos nosotros apoyo para los trabajos prácticos a través del laboratorio. Después, a nivel de estudiantes, pueden trabajar en el laboratorio de acústica a través de becas. Las becas que se ofrecen a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que son las becas BIS, no sé, no recuerdo, todas tienen siglas. Sí, tienen siglas. Y son todas muy parecidas y por eso son confusas. Que la beca de investigación y servicios, Claro, sí, las exacto, becas BIS. las BIS. Y hay becas de iniciación a la investigación, que son las BINIT, que esas se brindan a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. O sea que con esos 2 tipos de beca hemos tenido becarios en el laboratorio estudiantes. Y después hemos tenido estudiantes haciendo sus prácticas profesionales, porque tienen que hacer 200 horas de práctica profesional como requisito. Entonces lo pueden hacer en industrias del medio o en algún laboratorio de la facultad. Bien. Y también hemos tenido becas de graduados. Graduados recién recibidos pueden hacer sus becas de iniciación a la profesión, digamos, en nuestro laboratorio. César, y también se estuvo haciendo en un tiempo el dictado de cursos a través de la Escuela de Sonido. Exactamente. ¿Eso ya no está vigente o...? Hace un par de años que no los dictamos, sí. Y por ejemplo, sería a ¿qué través de cursos extensión universitaria. Claro, ¿qué cursos se dictaban? Y, por ejemplo, eran 5 módulos. Y a través de esos 5 módulos tratábamos de dar una capacitación como para que cualquier persona, no hacía falta ser alumno de la facultad, porque como todo curso de extensión Claro, está abierto a todo el la público,
Y la idea era que a través de esos 5 módulos la persona saliera capacitada como para trabajar de técnico en sonido. Ajá, Si bien, qué bueno. esto lo tengo que aclarar, no se otorgaba un título Claro, de técnico, exacto. porque no es No era una carrera, sino claro. que son cursos de capacitación. Ujú. Entonces capacitábamos sobre micrófonos, uso de micrófonos, parlantes, gabinetes, consolas de audio. Bien. Bueno, y mirando un poco hacia el futuro, ¿cuáles son los desafíos o proyectos que tiene el laboratorio? Bueno, recién este año, hablando a futuro, pero el punto de partida sería en el 2026, que tenemos un nuevo proyecto homologado. Proyecto homologado significa que está aprobado por la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la Facultad. Ujú. Que es precisamente sobre el control activo del ruido, porque nosotros vislumbramos que por ahí viene, digamos, el desarrollo futuro del control del ruido, porque la forma pasiva de controlar el ruido ya está ampliamente investigada, claro. y nosotros hemos investigado, hemos estudiado ese tema ya a lo largo de muchos años, Bien. y el futuro está ahí en el control activo. Tiene muchísimas ventajas respecto de lo que sería el control pasivo. Y por ejemplo, o sea, ¿por dónde empezaría esa investigación? Porque vos me mencionabas recién un ejemplo de los auriculares. De los auriculares. Y puede ser, en lo inmediato, porque el auricular es casi un elemento puntual, una sola dimensión. Ujú. Sería ampliar las investigaciones a 2 dimensiones, como puede ser una ventana. Ajá. Poder atenuar el ruido que ingresa por una ventana. Ujú. Y también estudiarlo en las barreras acústicas. Cómo aumentar, superar esa barrera de los 24 decibeles, que es un límite físico, a través del control activo del ruido. Ujú. Por ahí viene el futuro, digamos, en lo que hace a contaminación sonora, que es el área, porque hay algo que tal vez omití mencionar involuntariamente, y es que en nuestro laboratorio tiene una dependencia que es, yo hablé del laboratorio de electrónica, pero también de el CEREDETEC, que sería el Centro de Estudios Regionales sobre Sismología. Ujú. Entonces, también tenemos una fuerte inserción en lo que es la parte de ingeniería civil. De hecho, dentro de los investigadores de nuestro laboratorio hay ingenieros civiles. Ajá. Entonces, la parte de control pasivo del ruido la tenemos ya bastante investigada y estudiada. Ujú. Creemos que el futuro viene por el lado de la electrónica y va a tener una aplicación directa en la parte de construcciones también. Cuando yo digo, Claro. cuando hablamos de barrera acústica, Claro, ahí- hablamos de ventanas, Ahí hablamos está de la relación con paredes, civil. tabiques, Claro. porque por ejemplo, supongamos que, y apelo también a un ejemplo bastante cotidiano, si alguien estudia un instrumento musical y estudia en su dormitorio, o estudia en el garaje de su casa, tiene una bandita en el garaje, Ujú. lo más seguro que le moleste a los propios habitantes de la casa y después a los vecinos. Claro, claro. ¿De qué manera se puede aislar eso? Bueno, con control pasivo ya está ampliamente estudiado. Ujú. Ahora el desafío es atenuar ese ruido con control activo. Entonces, a la ingeniería civil, ¿eso en qué le mejora las propiedades de la construcción y que serían construcciones más livianas para aislar el ruido? Porque si no, terminan siendo cosas extremadamente pesadas. Claro, está bien. Bueno, hay un tema, pero que lo podemos dejar para otro programa y hacer un programa especial, que es lo de la banda de música de la UTN, bueno. que también está dentro del marco del Laboratorio de Acústica y Sí, Sonido. Pero sí. podemos hacer otro programa ¿Cómo no? donde vengan varios integrantes y, si es posible, tirar unos acordes. Hablamos de la banda, por Hablan supuesto. y cantan cantar, mejor. y vos cantás vos, Nancy, también. Bueno, sí, por supuesto. Acepto el convite. Bueno, muchísimas gracias. Era el especialista ingeniero César Boschi, director del Laboratorio de Acústica y Sonido Mario Guillermo Camín. Así llegamos al final de otra edición de Radio Beat y semana a semana seguiremos acercando experiencias, logros e inquietudes de los integrantes de la comunidad de la UTN. Estuvo en la operación acústica y visual de audio y video, operación de audio y video, Ariel Butini,
La radio está coordinada por Adrián Prado y mi nombre es Nancy Sabatini. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos reencontramos dentro de 7 días en Radio Bit, donde cada bit del conocimiento suma al futuro. Chau. No somos ni el principio ni el final. Somos la transición. Radio Bit.